Y bueno, como ya ha dicho, pues yo soy María Jordán y en el webinar de hoy os voy a hablar sobre los procesos bacterianos implicados en la biodegradación de contaminantes orgánicos no regulados asociados a HAPs. Entonces, como bien sabréis, el suelo se considera un recurso no renovable y una de las principales causas de su degradación es la contaminación química. Entonces, a datos del 2016, en Europa se estimó que había más de 1,3 millones de emplazamientos potencialmente contaminados, que después se vio que en un 69% esos emplazamientos pues, actualmente estaban contaminados. Sin embargo, a datos del 2022 vieron que solo un 8% de estos habían sido remediados. Aquí os muestro una distribución de los distintos contaminantes que hay presentes en los suelos europeos y a lo que nosotros, o lo que a mí me concierna, los hidrocarburos aromáticos policíclicos son el contaminante mayoritario en un 13% de los suelos. Estos HAPs son un grupo de contaminantes orgánicos muy heterogéneo y ubicuo que se encuentra principalmente en combustibles fósiles, como los derivados del carbón, incluyendo la creosota. Aquí podemos ver un cromatograma de la creosota que está formada por compuestos desde 2 hasta 5 anillos de benceno. Sin embargo, estos HAPs también los podemos encontrar en los derivados de crudo de petróleo, los llamados aceites minerales, que normalmente se encuentran inmersos dentro de esta mezcla alifática y que principalmente se tratan de HAPs metilados, o también llamados alquilados. Y por tanto, al final, estos compuestos estarían representando casi el 50% de todos los contaminantes presentes en el suelo. Y por tanto, conformarían un grupo bastante importante. Entonces, debido a que estos compuestos son altamente tóxicos, algunos de ellos incluso son carcinogénicos, especialmente los de elevado peso molecular, y su elevada persistencia ambiental, en 1976, pues la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos incluyó estos 16 HAPs en la lista de contaminantes prioritarios, proporcionando unos niveles genéricos de referencia. Aún así, un problema que nos encontramos nosotros en los suelos contaminados es que la evaluación del riesgo y los objetivos de remediación solo están definidos por estos 16 o por la concentración o el monitoraje de estos 16 compuestos. Aún así, en los suelos contaminados por HAPs, estos no se encuentran solos, sino que se suelen encontrar inmersos en mezclas complejas donde podemos encontrar otros cocontaminantes. Dentro de estos encontramos los compuestos aromáticos policíclicos nitrogenados, o también llamados azarenos, los que contienen azufre, los HAPs oxigenados y los alquilados o metilados. Estos compuestos tienen una elevada relevancia ambiental, puesto que se sabe que son tóxicos. Algunos de ellos se ha visto que son incluso más que sus compuestos análogos. Al presentar sustituciones en su estructura, pues presentan una mayor solubilidad en agua y por tanto son más biodisponibles y más móviles en el medio ambiente. Como ya hemos dicho, no están incluidos en las legislaciones actuales y su destino y abundancia ambiental aún está bastante por estudiar. Entonces, ¿cómo gestiona Europa estos suelos contaminados? Aquí os muestro una gráfica donde están representadas las técnicas de remediación más comúnmente aplicadas para tratar suelos contaminados, y aquí podemos ver la distribución en distintos países de Europa. Como podéis ver, la mayoría de las técnicas son tratamientos físico-químicos, principalmente la excavación y la posterior incineración. Y estas técnicas no acaban de tratar el suelo, sino que lo que hacen es más bien degradarlo. Por otro lado, tenemos el tratamiento biológico, que aún representa un porcentaje bastante bajo dentro de la totalidad de tecnologías.
Entonces, se estima que el coste que le supone a Europa el tratamiento de esos suelos es de unos 6,5 billones de euros anuales. Y, por tanto, hay una necesidad de buscar o recurrir a tecnologías más económicas y sostenibles. Entonces, aquí es donde entra el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza, que, como bien indica, pues son aquellas soluciones que están inspiradas por los procesos naturales, son más económicas y porque tienen un menor coste, son capaces de proporcionar beneficios tanto económicos, sociales como ambientales, y lo que hacen es regenerar y restaurar las funciones del suelo para acabar teniendo un suelo funcional y saludable. Entonces, como bien ya sabréis, una de esas tecnologías basadas en la naturaleza es la bioremediación, que es aquella que es capaz, que explota las capacidades metabólicas naturales de los microorganismos para transformar o degradar contaminantes orgánicos. Es una de las técnicas más utilizadas en el tratamiento de suelos contaminados por HAPs y es una de las más sostenibles, puesto que tiene un bajo coste y un impacto menor en las funciones del suelo. Pero como toda técnica, o como ya sabemos, pues como toda técnica, pues tiene sus limitaciones. Entonces, aquí os muestro una gráfica de lo que sería la cinética de degradación en un proceso de bioremediación, que siempre pues, tiene esta forma de palo de hockey, que iniciaría por una fase de adaptación de los microorganismos a los contaminantes y después una primera fase rápida de degradación rápida. Y después acabaríamos llegando a una fase asintótica que sería de degradación lenta. Entonces, ¿qué nos encontramos normalmente? Es que al final del tratamiento nos solemos encontrar con un residuo que está enriquecido por los HAPs de elevado peso molecular, es decir, aquellos que tienen 4 o más anillos de benceno y que, como hemos visto, son aquellos que se ha demostrado que tienen carcinogenicidad. Además, estas concentraciones podrían estar muy por encima de los niveles genéricos de referencia. Y además, normalmente, esta concentración elevada está bastante relacionada con que estos compuestos no están biodisponibles para los microorganismos y, por tanto, evaluar la biodisponibilidad también sería un factor importante a la hora de tratar los suelos. Entonces, ahora aquí os muestro un ejemplo de que tras un estudio que trataron un suelo contaminado en un bioreactor y vieron que, aunque hubo una degradación significativa de la concentración de los 16 HAPs de la EPA, vieron que al final del tratamiento la genotoxicidad en el suelo aumentaba. Y después, por análisis dirigido por efecto, vieron que la fracción asociada a este incremento de toxicidad era esta fracción B2, que es una fracción semipolar. Y dentro de esta fracción lo que encontraron era la formación o la acumulación de este metabolito del pireno, que es esta lactona. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la degradación de los HAPs puede no ser suficiente para reducir el riesgo. Esto nos lleva a la segunda limitación, que sería la formación de productos de transformación de los HAPs. Lo que vemos normalmente es que en esta fase de degradación rápida puede haber, donde se están degradando los HAPs, puede haber una formación transitoria de productos de transformación, es decir, que se pueden formar y degradar posteriormente, o bien se pueden acumular. Entonces, estos productos pueden ser, por ejemplo, los HAPs oxigenados, que son productos que se pueden encontrar de forma nativa en el suelo, o bien formarse por fotooxidación, pero principalmente son productos de oxidación parcial de los HAPs debido a la actividad microbiana. Entonces, estos oxi-HAPs se han visto que son altamente tóxicos y sus mecanismos de degradación
hasta ahora han sido poco estudiados. Y finalmente, como ya he dicho a lo largo de la introducción, existe una evaluación del riesgo que es insuficiente y que únicamente está basada en el monitoraje de esos 16 HAPs de la EPA, de manera que se están o no se están monitorizando o teniendo en cuenta otros contaminantes que también están presentes en el suelo, como los metilados, los oxigenados que ya he comentado anterior, y los heterocíclicos, es decir, los que contienen nitrógeno, azufre o oxígeno. De hecho, en un estudio del 2021 que analizaron 5 muestras de suelo, donde aparentemente el contaminante mayoritario eran los HAPs parentales, vieron que estos solamente representaban un 17% y que había o que otros compuestos también estaban presentes en el suelo. Entonces, tras esta introducción y antes de pasar como a la investigación, me gustaría poneros un poco en contexto, y es que yo en mi tesis estoy trabajando con un suelo contaminado por creosota y utilizamos la creosota como modelo de estudio porque, bueno, seguramente ya sabréis, la creosota es un destilado del carbón que se empleaba antiguamente para tratar la madera. Y es un buen modelo porque en su estructura o en su composición consta de un 85% de HAPs, un 10% de compuestos fenólicos y un 5% de compuestos heterocíclicos. Yo en mi tesis estoy trabajando con un suelo contaminado por creosota proveniente de una planta de tratamiento de la madera, de una antigua planta de tratamiento de la madera del sur de España, que cuenta con una contaminación histórica de más de 100 años y una elevada concentración de los 16 HAPs, es decir, más de 30.000 ppm. Aquí os muestro el cromatograma del suelo contaminado por creosota, donde en la fracción apolar, que sería la fracción número 1, diluyen los HAPs parentales, mientras que en la fracción semipolar pues encontramos otros contaminantes como los oxigenados y los nitrogenados. Yo en este webinar me voy a centrar en 2 compuestos, en este oxi-HAP, que es la antraquinona, y este azareno, que es la acridina, y que ambos compuestos pues, son compuestos análogos del antraceno. Entonces, uno de los objetivos de mi tesis es abordar estas limitaciones que os he comentado anteriormente mediante el estudio del destino ambiental de estos compuestos no regulados y estudiar las poblaciones bacterianas y los mecanismos implicados en su degradación. Entonces, vamos a empezar por la antraquinona. En este caso nos estaríamos atacando la limitación número 2. Entonces, en el laboratorio hicimos un ensayo de bioremediación mediante estimulación de este suelo contaminado por creosota, añadiendo nutrientes y agua bajo condiciones aeróbicas. Y estas biopilas pues, las estuvimos incubando durante 5 meses. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica cómo mientras el antraceno se estaba degradando, hubo un incremento de la concentración de la antraquinona y posteriormente este compuesto se fue degradando. Entonces, hasta ese momento no se sabía quién estaba o quién era el encargado de degradar la antraquinona y cómo lo hacía. Y eso dio lugar a esta publicación. Entonces, nuestra primera pregunta fue, ¿son las poblaciones bacterianas implicadas en la degradación de antraceno y antraquinona las mismas o son unas distintas? Entonces, para ello utilizamos el suelo contaminado por creosota previamente tratado para disminuir la concentración de los hidrocarburos y los incubamos tanto en una condición con antraceno como con antraquinona. Aquí podemos ver cómo ambos compuestos se degradaron significativamente al cabo de un mes. Después miramos la estructura de la comunidad microbiana, tanto a nivel de DNA como de cDNA. Aquí podemos ver cómo en la incubación con antraceno vimos un enriquecimiento de esta banda B1, que se asoció a miembros de Sphingobio. Por otro lado,
en la incubación con antraquinona vimos el enriquecimiento de otra banda, la banda B2, que también estaba asociada a miembros de Syngobium. Cuando comparamos el 16S de ambos filotipos, vimos que tenían una similitud del 97% y, por tanto, que podrían ser poblaciones distintas. Y esto lo que nos sugirió es que podría haber una población especializada en la degradación de este compuesto. Entonces, para estudiar los mecanismos de degradación de antraquinona, lo que primero hicimos fue intentar aislar esta bacteria. Y para ello utilizamos un medio mineral suplementado con antraquinona como fuente de carbono y suplementado con vitamina B12 y extracto de levadura. En este caso, suplementamos con vitamina B12 porque sabíamos que los miembros de Syngobium normalmente presentan auxotrofía para esta vitamina. Y aquí, como podemos ver, conseguimos el aislado seleccionando aquella cepa que fuera capaz de formar halos de degradación en estas placas con antraquinona. Esta cepa se clasificó como Syngobium y su cepa tipo más próxima era Syngobium cupriresistens. Entonces, aquí os muestro unas imágenes de microscopía electrónica de barrido de cultivos de la cepa con los cristales de antraquinona. Y esta cepa es capaz de degradar la antraquinona completamente al cabo de 6 días y utilizándolo como única fuente de carbono y energía. Es importante remarcar que esta cepa no puede ni transformar ni crecer frente a antraceno. Y por tanto, nos confirma otra vez más la especialización para este oxi-HAP. Entonces, para identificar los metabolitos derivados de la degradación de esta antraquinona, realizamos cultivos de la cepa con antraquinona y analizamos los extractos neutros por cromatografía de masas cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas y los extractos ácidos mediante cromatografía líquida de elevada resolución. Desde aquí os muestro que identificamos 3 picos principales. El pico número 3 se identificó como ácido ftálico mediante comparación con el estándar. Y el pico 2 teníamos el espectro y la masa exacta, y cuya identificación se confirmó mediante resonancia magnética nuclear y nos confirmó que se trataba de este ácido. Y gracias a la identificación de este ácido pudimos detectar que este pico número 1 se trataba de esta lactona. Entonces, con esta información pudimos tener una primera idea de cómo sería la ruta de degradación de la antraquinona. Pero, como siempre, al elucidar una ruta metabólica, no solo es necesario tener los metabolitos, sino también los genes implicados. Y para ello secuenciamos de nuevo el genoma completo de la cepa utilizando 2 plataformas. Por una parte, utilizamos Illumina, que nos da reads cortos, y PacBio, que nos da reads largos. Entonces, de esta manera, combinando ambas plataformas de secuenciación, podemos obtener un genoma completo y cerrado con alta precisión y con una baja taxa de error. Entonces, el genoma de esta cepa tenía 4,9 millones de pares de bases y estaba formado o constaba de un cromosoma principal, un cromosoma secundario y 6 plásmidos. Después quisimos ver cuáles de los genes de esta cepa o de esta bacteria estaban implicados o estaban sobreexpresados con antraquinona. Y para ello realizamos un análisis transcriptómico comparativo mediante RNA-seq, donde utilizamos cultivos de la cepa o bien con acetato como fuente de carbono fácilmente asimilable o antraquinona, puesto que con ambos compuestos con ambos compuestos su curva de degradación era casi idéntica. En el punto medio de la fase exponencial
extrajimos el ARN y lo secuenciamos. Aquí os muestro en este volcanoplot los genes expresados diferencialmente en una condición o en la otra. Aquí podemos ver que uno de los genes más sobreexpresados en la condición con antraquinona era este gen 4473. Este gen codifica para una monoxigenasa y es el gen que dio más transcriptos por millón de todos los genes sobreexpresados y estaba colocalizado con esta hidrolasa. Además, también vimos una sobreexpresión de otro set de monoxigenasas y hidrolasas. Entonces, gracias a la información genómica, transcriptómica y los metabolitos que habíamos identificado previamente, pudimos hacer una reconstrucción de la ruta de degradación de la antraquinona. Entonces, la ruta alta sería iniciada por esta oxidación Bayer-Villiger mediada por la monoxigenasa 4473, que lo que hace es introducir un átomo de oxígeno en la molécula que posteriormente será hidrolizada por esta hidrolasa. Entonces, como vimos también otra sobreexpresión o la sobreexpresión de otro set de oxidación hidrólisis, y como habíamos identificado este ácido, pues pudimos decir que la ruta de degradación continuaba con una segunda oxidación Bayer-Villiger y que posteriormente esta hidrolasa lo que haría es romper la molécula dando lugar a ácido ftálico y catecol. En el análisis de RNA-seq también vimos una sobreexpresión de todos los genes implicados en el metabolismo del ácido aftálico y del catecol, tanto en rotura orto como meta. Y con toda esta información pues pudimos acabar de reconstruir la ruta hasta el ciclo de Krebs. Después, finalmente, lo que quisimos ver era la relevancia ambiental que tenía pues, esta cepa y su mecanismo de degradación en un suelo contaminado por creosota, y por ello lo que hicimos fue monitorizar o cuantificar por qPCR el gen 16S de Sphingobia y ese gen monoxigenasa Bayer-Villiger, y lo hicimos en las muestras de suelo del tratamiento de bioestimulación del suelo contaminado por creosota. Aquí recuperamos la gráfica anterior o del principio y vemos cómo en el momento que se degrada el antraceno se forma y se degrada antraquinona, y en el punto de máxima degradación de antraquinona vemos cómo hay un aumento del número de copias tanto del 16S del Sphingobia como de este gen. Ahora hago un pequeño paréntesis para decir que una aproximación similar la empleamos para estudiar la ruta de degradación de la benzoantraquinona, que es esta quinona de aquí derivada del benzoantraceno. Y en este caso también vimos que las poblaciones encargadas de degradar benzoantraquinona eran diferentes de las de degradar benzoantraceno, y en este caso, en vez de contar con un aislado, lo que hicimos fue tener un consorcio bacteriano que estaba formado por 16 filotipos, y mediante el análisis, en este caso, metagenómico, transcriptómico y metabolómico, obtuvimos que la ruta de degradación de la benzoantraquinona estaba mediada por el mismo mecanismo que habíamos detectado con la antraquinona, es decir, una oxidación Bayer-Villiger seguida de una hidrólisis. Entonces, los resultados de ambos estudios lo que nos están diciendo es que existen unas poblaciones bacterianas altamente especializadas en suelos contaminados que son las responsables para el procesamiento de estos HAPs oxidados. Y además nos dicen que las oxidaciones Bayer-Villiger podrían ser un mecanismo relevante para la degradación de estos compuestos y que por tanto estarían mitigando el riesgo debido a su acumulación en los suelos. Entonces, esto por un lado, y ahora dejamos atrás estos oxigenados y vamos a pasar a los nitrogenados. Y en este caso lo que estaríamos atacando sería la tercera limitación.
Entonces, en esta parte del seminario nos vamos a centrar en la acridina, que es un nazareno, que es uno de los compuestos nitrogenados más abundantes en suelos contaminados por HAPs. Es un producto altamente tóxico, incluso genotóxico y mutagénico. Como en el caso de la antraquinona, los procesos bacterianos implicados en su degradación, pues hasta ahora han sido muy poco estudiados. Entonces, recuperando el ensayo de bioestimulación del mismo suelo contaminado por creosota, vimos que este compuesto se degradaba, o se empezaba a degradar a los 40-45 días. Y lo que quisimos ver también en este trabajo fue saber quién degradaba y cómo lo hacía. Entonces, podéis pensar que un abordaje sería pues, aislar la bacteria degradadora y estudiar su mecanismo de degradación. Bien, en el grupo de investigación han habido varios intentos para aislar una cepa degradadora de acridina, pero esos intentos pues, no han sido fructíferos. Entonces, en esta parte, o sea, con este trabajo os voy a enseñar otro enfoque que empleamos. Entonces, para identificar la comunidad degradadora de acridina, en este caso lo que hicimos fue aplicar la técnica del DNA-SIP, que en este caso pues, utilizamos el mismo suelo contaminado por creosota previamente tratado y lo incubamos con acridina marcada con carbono 13 de forma uniforme, es decir, todos los carbonos estaban marcados. De manera que aquellas poblaciones capaces de degradar o asimilar la acridina, pues estarían incorporando este carbono 13 en sus macromoléculas. Cuando vimos una degradación efectiva, que fue al cabo de 7 días, extrajimos el ADN y lo sometimos a una ultracentrifugación isopignia en un gradiente de densidad, separando el ADN ligero del ADN pesado. Este ADN pesado sería el ADN de aquellas bacterias que hayan incorporado pues, el carbono 13 en sus macromoléculas. Con este ADN lo que hicimos fue hacer una secuenciación metagenómica shotgun. Vale, aquí os muestro una comparación de la incubación con acridina no marcada, es decir, la natural, y la acridina marcada con carbono 13. Entonces, las fracciones que contuvieran este ADN enriquecido en carbono 13 las identificamos mediante la cuantificación de ADN y cambios en el perfil de la comunidad mediante DGG. Y aquí podemos ver cómo en la incubación con acridina obtuvimos una fracción de ADN pesado y un enriquecimiento de esta banda. Entonces, del análisis metagenómico obtuvimos un único genoma ensamblado del metagenoma, es decir, un solo MAC, que se clasificó como Sphingobio y que representaba más del 90% del total del metagenoma. Seguidamente, lo que hicimos fue un análisis funcional de este MAC, buscando genes que codificaran para enzimas relacionadas con la degradación de compuestos aromáticos. Aquí podemos ver cómo a lo largo del genoma podemos detectar distintos genes como las dioxigenasas de rotura, monoxigenasas y dioxigenasas hidroxilantes de anillo. Con esta información pudimos proponer una primera hipótesis de lo que sería la ruta de degradación de la acridina mediante el Sphingobio. Y bien, el ataque de la acridina podría estar iniciado o bien por una nazaleno-dioxigenasa, dando lugar a este diol, o una monoxigenasa, una isoquinolina monoxigenasa, dando lugar a esta quinona. Y ambos compuestos podrían ser posteriormente transformados hasta formar antranilato, que posteriormente sería degradado a catecol mediante la antranilato dioxigenasa y dando lugar a intermediarios hasta entrar al ciclo de Krebs. Aún así,
Solo con esta información pues, es muy difícil saber por dónde puede ir esta vía o esta ruta. Y es por ello que quisimos evaluar el papel que tenía o la evolución de este sfingobium en un proceso de degradación de la acridina. Aquí podemos ver cómo en este caso la acridina pues, empezó a degradar a los 3 días hasta degradarse casi completamente al cabo de una semana y que a 4 días, que es el punto de máxima degradación, es el punto de máxima actividad del 16S de este sfingobium. Y es importante o es interesante remarcar que en este punto la proporción respecto a la población total es bastante mayor. Entonces, en este punto de máxima degradación, lo que hicimos fue un análisis de expresión génica, cuantificando la expresión de los distintos genes que habíamos identificado en el MAC y comparando su expresión con un gen de referencia housekeeping, que en este caso utilizamos el RPOD. Y aquí podemos ver cómo la nazoleno dioxigenasa y la entranilato dioxigenasa pues se sobreexpresaban significativamente en este punto de máxima degradación, que fue a los 4 días. Es gracias a estos resultados lo que nosotros pudimos ver es que la ruta de degradación de la acridina mediante este sfingobium pues estaría o iría por esta ruta. Aún así, como ya hemos visto en el otro trabajo, para proponer una ruta de degradación, pues aún faltarían muchos pasos intermedios. Entonces, en este punto teníamos 2 opciones. Una era hacer experimentos metatranscriptómicos y metabolómicos con acridina marcada, pero bueno, esta vía no funcionó. Y la otra vía es el intentar de nuevo aislar una cepa degradadora. Entonces, como en este caso teníamos el genoma de esta bacteria, pues lo que hicimos fue mirar si presentaba alguna exotrofía. Entonces, lo que hice fue reconstruir las rutas biosintéticas de vitaminas y aminoácidos esenciales y como podemos ver aquí, este sfingobium pues, presentaba distintas exotrofías. Y es por ello que para aislar la bacteria lo que hicimos fue diseñar un medio mineral con acridina como fuente de carbono y suplementándolo con aquellas vitaminas y aminoácidos por las cuales este sfingobium presentaba auxotrofía. Y como podemos ver aquí, fuimos capaces de aislar esta bacteria que también se clasificó como sfingobium y cuya secuencia del 16S era 100% idéntica al 16S del MAC. Entonces, como en el otro trabajo con antraquinona, pues los siguientes pasos serán pues, realizar estudios metabolómicos, genómicos y transcriptómicos pues, para ser capaces de acabar de elucidar la ruta de degradación de la acridina. Y bueno, de este trabajo, las conclusiones que obtenemos es que gracias a la técnica de la EDN-SIP nos ha permitido identificar un miembro de sfingobium como el principal degradador de acridina en el suelo contaminado por HAPs y que el análisis funcional del MAC nos ha permitido tener más información sobre la ruta de degradación de acridina y sobre todo nos ha permitido un aislamiento dirigido de la cepa degradadora de acridina. Y bueno, hasta aquí acaba mi presentación. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, María.